Acá en Desafío de... El día de hoy tenemos a un panelista muy importante para todos nosotros, que es el congresista Edmundo El Águila. Muchas gracias, congresista, por tenernos acá con ustedes. Es un honor tenerlo en este panel del programa. No, gracias a HCM Radio por la invitación, así que muy gustoso y encantado de estar acá. Muchas gracias, es un programa juvenil. Sí, claro que sí, ya veo. Y o sea, lo que nos gusta a nosotros es tener a personajes como usted, porque sé que vamos a aprender un montón. Gracias. Bueno, el día de hoy tenemos algo muy importante para hablar, valga la redundancia, somos jóvenes universitarios, entonces queríamos conversar un poco sobre la nueva ley universitaria. Hemos visto que usted planea cambiar los artículos 13, 17 y 20. Coméntenos un poco, por favor. Sí, esta ley universitaria que ha generado controversias en todo el tiempo que la ley se ha aplicado. Por un lado hay personas que en su mayoría están de acuerdo con la ley, que están de acuerdo de que hay que perfeccionar la calidad educativa en el nivel superior, que están de acuerdo que todo lo que hemos vivido hasta ahora, lamentablemente, no están de acuerdo al resultado de lo que uno esperaba. Entonces se genera esta ley, ¿no? Se genera esta ley con la idea de buscar la excelencia dentro del nivel superior de la educación. Pero esta ley pues trae detractores, y estos detractores siempre han atacado algunos puntos que la ley se veía vulnerables, ¿no? Entonces, toda ley siempre es perfectible. Entonces, lo que ha querido este proyecto que he presentado, que aún no se discute en comisión, se va a discutir seguro a partir del 1 de marzo, pero que ya en febrero hay una sesión, digamos, extraordinaria de la Comisión de Educación y descentralizada que va a ser en Puno. Entonces ahí me van a permitir un espacio para poder exponer cuáles son los puntos esenciales que yo quiero no modificar, porque si queremos verlo modificar como un cambio radical, no se trata de eso, sino creo yo poder complementar y perfeccionar los artículos que bien los has mencionado. Son los temas que están dirigidos primero al licenciamiento. Sí. Cuando uno analiza cuál es la vida útil de los sectores dentro de las empresas o de la vida cotidiana, ustedes que son jóvenes economistas, se da cuenta que los sectores varían mucho dentro del espectro en el cual se desarrollan. Si hablamos pues no del sector servicios, diversión o restaurantes, tienen un periodo corto de vida, porque tienen un inicio rápido, tienen un crecimiento rápido y después empieza todo un decaimiento. Y eso es así, es normal. Es un ciclo, exacto. Sí, es un ciclo. No, si uno analiza en el caso, en la Comisión de Procedimientos Concursales, en el Indecopi, va a ver cuáles son las empresas que nacen y luego entran en un proceso de liquidación, te vas a dar cuenta, ¿no?, que las empresas, al igual que los jóvenes, tienen un ciclo en el cual las personas, los seres humanos nacemos, no empezamos a gatear, caminamos, luego corremos, luego empieza a decaer el ciclo. Y en el sector empresarial y en general en la vida es así. Entonces, ¿qué pasa? Ese sector educativo, no tratándose como un servicio, tiene un ciclo bastante lento, porque tiene un horizonte de vida bastante largo. Es decir, el primer producto, no, si quieren, de este gran proyecto llamado educación superior es a los 5 años. Yo recién a ustedes, o el mercado recién a ustedes lo podré evaluar al cabo de los 5 años. Exacto. Todas las notas indudablemente que hoy en día van cultivando, toda esta experiencia que ustedes van desarrollando día a día con actividades extracurriculares como la radio, les va a servir. Pero en realidad la prueba de fuego viene a los 5 años. Entonces, recién a los 5 años la universidad coloca su producto dentro del mercado. Sí. Entonces, yo recién ahí puedo saber si el producto es bueno o no es bueno. Claro, si es una una universidad que recién se está iniciando. Hay un índice, un ratio, ¿no?, que se llama el índice de ratio de ocupabilidad, el cual indica, no sé, efectivamente, ¿no?, qué tanto egresan y qué tanto esos egresados están ocupados, y de esos ocupados, qué tanto se están desarrollando dentro de la carrera que estudiaron. Entonces, exacto, el licenciamiento se daba cada 6 años. Cada 6 años, la SUNEDO, que está Superintendencia Nacional de Educación, tenía que supervisar a las universidades para hacer un licenciamiento, es decir, volver a otorgar una licencia de funcionamiento. Pero eso, ¿qué permitía? No permitía efectivamente poder supervisar en tiempos cortos, ¿no?, y de manera muy cercana, que la calidad y temas de infraestructura, de servicios y de procesos no haya mermado. Pero a su vez, ¿qué hacía? Hacía, ¿no?, que aquellos promotores educativos no puedan acceder a un crédito, a un financiamiento, porque nadie, pues, tú vas al sector financiero, quieres acceder a un crédito y te dicen, oye, pero tu autorización únicamente es por 6 años, y ni siquiera 6, por 5, porque mientras solicitas, juntas papeles, ya pasó unos cuantos meses. Entonces, eso dificultaba. Entonces, ¿qué es lo que se ha previsto en esto? Lo que te comentaba hace un inicio. Nosotros hemos previsto que al finalizar la renovación del segundo licenciamiento, pueda darse el licenciamiento indefinido.
¿no? Eso quiere decir que pasado casi 17 años o 18 años de universidad en la cual ya sabemos de qué clase de universidad estamos hablando, ya sabemos la calidad de egresados que la universidad logra posicionar en el mercado, ya sabemos cuál ha sido el matiz o la dirección que la universidad ha tomado en cuanto a calidad, procesos, enseñanzas, y eso nos va a permitir, ¿no?, poder decirle, oye, vas a tener licencia de manera indefinida, pero ojo, siempre, ¿no?, bajo la tutela de la SUNEDU. Es decir, ante una falta grave, la SUNEDU puede clausurar la autorización o la licencia. Lo único que se va a evitar que es que cada 6 años se esté licenciando y que la universidad ya a los 17, 18 años pueda tomar un giro, un matiz mucho más alto que lo tuvo en un inicio. Entonces, ese es el primer gran cambio o gran aporte que queremos dar a la ley. Claro, y bueno, esto más que todo beneficiaría a las universidades nacionales, ¿no? Porque las universidades particulares tienen una mejor ejecución de su presupuesto. En cambio, las nacionales, por ahí más o menos va el problema. Yo creo que ambos, porque ya a las nacionales efectivamente le va a permitir después de primero, trabajar fuerte de forma, creo yo, bastante responsable los primeros años para poder consolidar bien a la universidad y luego ya tener la tranquilidad, ¿no?, y poder desarrollar actividades en temas distintos a para poder agarrar una viada. Pero a las particulares, sobre todo, le va a permitir, ¿no?, después de los 17 años, ¿no?, poder planificar ya más a largo plazo, que es lo que se busca, ¿no? La universidad a los 17 años, como les comentaba, ya agarró una madurez, y después de los 17 años debe planificar o trabajar pensando más en el largo plazo. Claro, pero usted dice 17 años, es decir, el primer licenciamiento, 5 años. El primer licenciamiento se da a los 6 años. 6 años, disculpe. A los 6 años, ¿no? Y de ahí indefinidamente. El segundo licenciamiento se da a los 12 años. Antes de concluir el segundo licenciamiento. O sea, el tercer licenciamiento debería darse a los 18 años. Antes de concluir los 18 años, en el año 17, se le puede dar un licenciamiento indefinido. Ya, porque si era 5 años a 17 sería un poco más complicado, no. Y creo yo. No, y a los 17 años pues ya la universidad está consolidada. Claro, efectivamente. Está consolidada, a los 17 se sabe qué universidades ya están posicionadas en el mercado, qué universidades ya tienen esa viada, ¿no? Y quienes lamentablemente no. Entonces eso va a permitir, como le dije, poder destinar energías y esfuerzos a planificar las universidades dentro de ellos mismos más a largo plazo. Entonces, ese se vendría a ser la modificación que usted quiere hacer en el artículo 13, ¿verdad? Y sobre el artículo 17 de la nueva ley universitaria. Las otras dos modificaciones van referidas al otro tema que está en discusión, que es el tema de la SUNEDU, la composición de la SUNEDU. Claro, la SUNEDU es esta gran superintendencia, ¿no?, que se encarga de regular, era lo que era antiguamente la ANR. La Asamblea Nacional de Rectores. La Asamblea Nacional de Rectores. Hay un corte. ¿Usted está a favor de la SUNEDU o le gustaría volver a la No, yo estoy a favor de la SUNEDU. ¿no? A mí me parece curioso que finalmente los rectores sean los que velen, cuiden, ¿no?, y dispongan de sus mismas universidades. Entonces no hay un verdadero control, un verdadero sentido, ¿no?, de poder cuidar, ya que como es que si a mí me dieran, ¿no?, a poder ser un velador o un celador, no de un trabajo propio. Entonces eso no guarda mucha coherencia. Necesitamos un órgano fiscalizador. Sí, yo ¿no? totalmente independiente y ajeno, ¿no?, al tema de las universidades. Entonces se creó la SUNEDU, pero hay dos puntos que están relacionados con los otros dos artículos. Uno es el tema de que, primero, la composición. ¿Qué pasa? Había mucho debate que decía, no, que esta es una composición estatista. Es decir, se le da mucho poder, muchas prerrogativas al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el gran presente dentro de este directorio de la SUNEDU y finalmente es el que va a marcar la pauta de la SUNEDU. Y eso es peligroso porque hay mucha dependencia. Entonces lo que hemos hecho es lo siguiente, ok, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, ya están referidos los dos, el periodo, los cargos van a ser siempre por el mismo periodo. Antes la superintendente tenía 5 años y los otros miembros del editorio se renovaban cada 3 años. Lo que queremos es que todos tengan los periodos homogéneos, 5 años. Y lo segundo, dentro de las universidades teníamos que las universidades públicas aportaban 2 miembros en el directorio y las universidades privadas uno. Un solo miembro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos hecho que ambos aporten un solo miembro y que ese tercer miembro que quede sea un representante del Consejo Nacional de Educación. Pero ¿quiénes son los miembros del Consejo Nacional de Educación? Son prácticamente, si queremos llamarlo así y valga la comparación, los patricios de la educación. Son exministros de Educación que tienen mucha experiencia, y que yo estoy seguro que en elección de ellos mismos
¿no? De ellos mismos van a poder elegir al consejero ideal para que sea representado en la SUNEDU. Y no solamente es un tema cuantitativo, es decir, no solamente es un tema que va a ir un representante nuevo, sino la calidad del representante, va a tener la autoridad, ¿no? Para poder, creo yo, marcar al interior de la SUNEDU una política de educación responsable. Y lo otro está dirigido que anteriormente Concitec, que depende del Ministerio de Educación, nombraba a un representante. Lo que hemos dicho es, está bien, Concitec puede ser la persona encargada de nombrar a un representante, pero que sea por concurso abierto. Es decir, que únicamente una persona dependiente de Concitec sea la que pueda postular o no tener todas las intenciones de querer participar en la SUNEDU, sino que sea un tema mucho más abierto. Entonces, eso básicamente es los aportes que por la experiencia y por el tiempo y por la controversia que se ha generado, que es lo que hemos visto conveniente poder aportar a esta nueva ley universitaria. ¿Hemos visto, se refiere a usted personalmente o bueno, toda la bancada? Indudablemente que es un proyecto que, bueno, en este caso salió la iniciativa de Edmundo Velaila, pero que toda la bancada la propone y la pone a disposición del Congreso. Y la apoyan, por lo que veo. Indudablemente que sí. Perfecto. Como representante, bueno, su bancada, ¿usted cree de que el fenómeno de la autorregulación que ha habido antes de que se cree la SUNEDU en las universidades ha dado frutos o...? Porque esta visión estatista que está dando sobre la SUNEDU también va un poco en contradicción con todo el proyecto que se ha hecho. No, pues lo que se quiere es precisamente quitar un poco, despojar un poco de esa visión, de ese carácter, de ese matiz, de ese color estatista y darle un tema mucho más dinámico y flexible. Yo creo que anteriormente, finalmente, para no hablar que todo es malo, son etapas que se van quemando, ¿no? Uno tiene que evolucionar y colocar, antes cuando existía la ANR, no existían las universidades con carácter societario. Es decir, no habían universidades que respondían ante una promotoría y esas promotorías respondían ante un carácter de sociedad anónima. Claro, en el periodo de la década de los 90 creo que surgieron las... Sí, en el 92. Y esto de acá se traslada, la ANR se traslada hasta los años 80. Entonces, claro, hay evoluciones, hay normatividades que van cambiando y creo yo que hay que colocarlo todo dentro de una mesa para tener siempre un carácter horizontal. Es decir, para que todo pueda mantener hilación entre todos los miembros, estamentos y procesos y finalmente dar un buen producto, ¿no? No se olvide que estamos hablando de algo que es muy delicado y sensible, que es la calidad de alumnos en la cual ustedes finalmente van a representar y van a integrarse al mercado. Sí, exacto. Algo muy curioso que ha pasado en algunas universidades estatales en nuestro país ha sido, bueno, además de las multas que hemos tenido, la Villarreal ha tenido una multa de 300 UITs, no es poca cosa, para nosotros no. Pero, ¿cómo ve usted el enfrentamiento y también lucha de los estudiantes para poder combatir a la corrupción que había en las autoridades que teníamos las diferentes universidades? Porque nosotros hemos podido observar la lucha de varios compañeros, de amigos. Bueno, no podemos decir nombres para poder... para salvaguardarlos. Exacto. Pero ha sido realmente un amor la universidad que ha tenido para poder decir, ¿sabes qué? El rector tiene que renunciar porque nos están multando por eso. ¿Qué ha opinado de este apoyo? Porque en un momento los jóvenes estaban en contra de la ley universitaria, porque hubo también marchas de la ley universitaria en contra, exacto. Sí. Pero que ahora hemos visto... Pero ha revertido el tema, creo. Sí, ¿no? Ha revertido completamente y los jóvenes están a favor y exigen que las universidades cumplan la nueva ley universitaria. A la ley se le decía, no, que esta es una ley que quita la independencia de la universidad, pero yo digo, ¿qué independencia puede existir en un sistema en el cual un rector se autocoloca como 2 millones de soles al mes como sueldo? ¿Qué independencia puede existir en una universidad cuando los familiares del rector ganan de 50.000 soles para arriba? ¿Qué independencia puede existir en una universidad cuando los patios de las universidades se convertían en claustros o anexos de partidos políticos? Entonces, el sentido, la orientación y la esencia de una universidad es el tema del aprendizaje. El poder compartir, intercalar aprendizajes y conocimientos y generar y formar valores. Pero no había eso, se había perdido todo eso. Entonces, la independencia llevada de esa forma, indudablemente que no es independencia. Hoy en día ya con el tema mucho más regulado, mucho más estructurado, se ha dejado esas joyerías a un lado. Exacto. Indudablemente cuando tú le quitas algo a alguien, ese alguien siempre reclama. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero bueno, creo yo que lo mejor es una presentación, una exposición, un análisis de ideas que permita tener un debate alturado y finalmente
como tú bien lo dijo por acá, es el 2014, en el 2014 los chicos estaban en contra de la ley Marchando universitaria. con la ley Hoy en día universitaria. esos chicos que marcharon en el 2014 marchan, pero a favor de la ley universitaria. Exacto. Entonces quiere decir que como buenos jóvenes había un proceso de análisis, primero de lectura, luego el análisis, y luego de decir, caramba, acá hay algo que andaba mal y que hoy en día se está corrigiendo. Y yo felicito a todos aquellos muchachos que hacen escuchar su voz. Yo siempre lo he dicho y hoy en día ante las emisoras de HCM Radio lo voy a repetir, antes las universidades eran el centro de los grandes cambios sociales. En la universidad, en una universidad nació un partido como Acción Popular, que es el partido que yo milito, y en una universidad nació también probablemente el club más grande de fútbol, que es el Club Universitario de Deportes. Entonces, esa esencia se ha perdido en los chicos, ¿no? Claro. Hay que retomarla, hay que ver a la universidad como ese foco de grandes cambios y progresos sociales que la ciudadanía está esperando. Entonces hay que devolverle esa esencia a la universidad. Y yo creo que universidades y gestos y actitudes como la de ustedes devuelven, ¿no? Hoy en día están acá, pero mañana más tarde, en base a toda la experiencia esta, yo estoy seguro que el futuro es muy alentador. Sobre, por ejemplo, algo que también a nosotros como jóvenes siempre nos hubiera gustado quizás tener más voz. Hablando ya personalmente con miembros que han estado en estas tomas de la Villarreal, porque somos villarrealinos, que queremos mucho nuestra universidad y nos preocupa y tenemos en esta ocasión un poco de oportunidad de hablar con usted, ya que está en la Comisión de Educación, es el caso de, nosotros no tenemos el mismo peso de nuestra voz, a diferencia de los profesores, porque no hay un centro federado, y si bien se dejó la toma en diferentes anexos de la Villarreal, se había dicho de que ya iban a dejar la toma con el propósito de, bueno, ya que hacen sus centros federados y que, bueno, iban a presentar un estatuto, ¿verdad? Pero no se dio. Se dejó, bueno, en realidad hablaron más que todo con los representantes y la SUNEDU también vino a fiscalizar, pero era más ente fiscalizador, no apoyó. ¿Por qué cree que la SUNEDU no apoyó a los universitarios en esa ocasión y no le dijo a los representantes, ¿sabes qué? O renuncia sí o sí, porque en realidad nuestro rector no quería salir porque no se le daba la gana. Disculpe que es un poco coloquial decirlo, pero no quería salir del puesto. Era desesperante, ¿no? Para nosotros era muy desesperante. Bueno, no quería salir del puesto porque tenía cómo quedarse, ¿no? Porque ganando 2 millones al mes no puede contratar toda la seguridad del mundo, puede comprar todas las voluntades que él desee, pero no importa, fíjese, yo la verdad no sé por qué la SUNEDU no habrá apoyado a los jóvenes. Quizás eso es un tiempo o es una pregunta que el tiempo se encargará de responder, pero lo importante es que jóvenes como ustedes buscan un espacio y la voz, si no llega por un canal, llegará por otro. Y hoy en día este canal está llegando, al menos tienen contacto directo con un miembro de la Comisión de Educación y yo estoy seguro, ¿no?, que muchos miembros, no solamente de la Comisión de Educación, sino muchos representantes del Congreso, que nadie puede excluirse y tener a la educación en general como eje prioritario de cualquier tipo de acción. Deben estar al tanto de todo esto. Así que estas actividades, y créame, y no es porque yo esté acá, pero si de alguna universidad yo he recibido alumnos, es desde la Villarreal. He recibido alumnos de todas las universidades, pero así mayoritariamente, en 80% en cuanto a números, han sido de la Villarreal. Llegaba un grupo, otro grupo, y también de la Facultad de Economía, Sí. ¿no? Entonces yo creo que va a haber esa bonita combinación entre ser una persona muy técnica, muy profesional y tener ese gran sentido social que te inculca actos como estos. Exacto. Lo que la mayoría de estudiantes está esperando, y creo que también la gran mayoría se ha olvidado, es el informe que debería mostrarle ya la Contraloría respecto a las cuentas que tiene nuestra universidad, ¿no?, respecto a la ejecución del presupuesto y demás, y sancionar a los culpables, claro, ¿no?, ante el Ministerio Público, cosa que aún no se ha dado. No sé si en la Comisión de Educación estarán viendo ese tema o quizás lo han dejado en agenda o archivado. Se tocó en una oportunidad de manera muy somera, muy superficial, muy epidérmica, porque lamentablemente el representante del Congreso el procurador que se había encargado de poder investigar, se presentó y mostraba tanta impotencia en sus actos porque toda información a la cual él solicitaba era prácticamente negada. Entonces acá ha habido un irrespeto a la ley, un irrespeto a un poder como es el Congreso, un irrespeto, ¿no?, a ese futuro del país como son los jóvenes, pero yo estoy seguro que en su debido momento no todo esto se va a saber y los culpables pues tendrán que asumir las consecuencias. Claro, cabe mencionar de que en la Universidad el voto nulo es el que ha ganado, por así decirlo, ¿no? Si el voto nulo hubieran puesto un representante para postular,
Bueno, otra sería la historia, ¿no? Claro, es algo muy curioso que nuestra universidad siempre gana el voto nulo. Y no por poco, sino digamos, la primera lista tiene 5%, la segunda tiene 30%, el nulo tiene 40% y el viciado tiene otro 20%. O sea, si sumamos el voto, el nulo y el viciado, pues debería haber de nuevo... Eso quiere decir que ese gran abanico de opciones, de ofertas, no es el indicado, ¿no? No Hay es que el buscar, indicado. hay que Es que educar hay- y trabajar nuevas Son como el alternativas. antiguo régimen de la Revolución Francesa. Vemos trabas que no te permiten postular. Sí, sí, Eso sí. nos... Porque Sí, nosotros claro, eso es siendo- pues achicar la cancha, ¿no? Para lastimosamente, únicamente poner a jugadores o en este caso a participantes que ellos desean. Pero bueno, fíjese, yo creo que todo cambio no se tiene que dar, hay que saber manejar los tiempos, cosa que es muy importante, es muy importante. Y acciones como lo dije hace un rato, como estas ayudan a mejorar todo este tema. ¿Y qué opina usted sobre, bueno, la propuesta de Quisquén de modificar la ley universitaria? Pero bueno, hemos visto que no ha sido, en particular, no soy a favor de esa propuesta. Bueno, para tener una idea, durante la gestión del gobierno aprista crearon 49 universidades. 49 universidades. O sea, prácticamente un tercio de las universidades que existen en el país se crearon en el quinquenio 2011-2016. Cuando era el ministro Chan, claro. Sí, cuando era ministro Chan. O sea, digo, hay independencia de universidad cuando un rector deja de ser rector, va a ser ministro y regresa luego a ser rector. Por supuesto que no. Pero O sea, era ¿qué es otra esto? regla de ¿Esto es juego. una chacra o es un tema o es una universidad privada en el cual él es el promotor como para poder salir y regresar cuando él desee? Entonces, indudablemente que lo que hace Velázquez Quisquén es representar, ¿no? Su ley lo que hace es plasma la característica que fue la educación del gobierno de su partido. 49 universidades fundadas, constituidas. Claro, bueno, vimos en realidad que a comparación de la San Martín ha avanzado, pero eso no significa que, bueno, vemos en realidad que ha avanzado en temas de educación, pero ha sido una de las pocas particulares que han avanzado, porque la mayoría está retrasada. Ahora, por eso estábamos mal, en realidad. Mi apreciación es de que estaríamos en una mejor posición en el ranking de educación si no fuera por todas, me imagino, de las 49, más una gran lista de universidades que nos bajan el promedio, ¿no? Deberíamos cerrarlas. Pero aún así, si lo Bueno. vemos sin promedio, dentro de las 500 universidades top latinoamericanos solamente hay una peruana. Solamente hay una peruana. Entonces, y eso no es promedio. Entonces quiere decir, caramba, que con la antigua ley algo andaba mal. En las universidades hoy se ha perdido lo que antiguamente se hacía, que era un tema de investigación. Exacto. Se ha perdido lo que ustedes estaban haciendo, complementar los conocimientos con actividades extracurriculares, pero que tengan un aporte para la sociedad. Entonces todo eso se había perdido dentro de la universidad. Hoy en día esas cosas perdidas estaban sujetas ¿a qué? A la voluntad y a la economía de los jóvenes. Investigar no es barato. Hacer televisión con un contenido ilustrativo como el que hacen ustedes tampoco es barato. Pero veo que se han organizado, ¿no? Y ya empezaron, hicieron lo más difícil. Entonces todos esos temas que ayudan, la universidad se alejó mucho y es por eso pues que entre las 500 tenemos lamentablemente solamente a una universidad. Sí. ¿Usted cree que con la subida del presupuesto de educación va a haber alguna mejora? Fíjese, no solamente es un tema de economía, es un tema de economía mezclado con un tema de normatividad, ¿no? Hay un tema, hay un punto de vista que sí yo quiero resaltar, que es el tema de las becas, ¿no? Premiar a algún estudiante, premiar al chico que tiene toda la voluntad, las ganas y la capacidad para estudiar, pero no tiene los recursos, es muy importante. Entonces, en los últimos años sí se ha afianzado y se ha consolidado mucho el tema de las becas, lo cual quiere decir que en un futuro que espero no sea muy próximo, los resultados puedan ser por demás halagadores. Entonces, hay que continuar esa política, ¿no? La política de premiar al joven que quiere estudiar, de premiar al joven que tiene la voluntad, ¿no? Que quiere romper esa inercia dentro de su pueblo, dentro de su barrio y querer progresar. Porque finalmente no se olviden, ¿no? La mejor manera de distribuir riqueza es distribuyendo educación. Exacto. Pero las becas que proponen es Promabec o en total, porque Pues, en genera realidad beca, no beca 18, el Pronavec No, es... Pronavec. claro, Pronavec. porque en realidad, bueno, becas 18 está dentro de Promabec, pero me refiero al tema, por ejemplo, ya hay becas para hijos de docentes, que me parece perfecto, porque sabemos que eso es lo que tiene, quizás no se acomoda a lo que podría pagar una universidad de la Católica, la Pacífico, y sabemos que es una de las mejores universidades. Pero, por ejemplo, a personas que son obreras, deberíamos crear
quizás otro tipo de beca, o dejarlo ahí No, y apoyar con cooperación internacional, por ejemplo. Lo que se debe dar es, a esto, y eso es un tema distinto, es un cambio en las estructuras de la educación superior, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿cuál es mi política, no? Yo creo que se debería incentivar más el tema de la educación superior tecnológica, por varios motivos, ¿no? Primero, fíjese, en los últimos años que el Perú ha tenido un crecimiento económico, del 2000, si quieren, al 16, que ha habido crecimiento económico, de repente en algunos años en menor proporción de lo esperado y que el año anterior, pero siempre había un crecimiento económico y son algunos sectores los que se han desarrollado. Básicamente, y podemos resumirlo en el sector minero, que ha tenido un crecimiento constante, el sector de la construcción, que también ha tenido un crecimiento, ¿no? Y el sector de servicios. Y básicamente, si tomamos el sector de servicios, para poner un ejemplo, estos grandes centros comerciales. Entonces, todos esos crecimientos que han generado vacíos ocupacionales. ¿Por qué? Porque si tomamos el ejemplo del centro comercial, como dije, hoy en día existe la profesión, la carrera, el oficio de administrador de centro comercial, que ninguna universidad lo brinda. Hoy en día existe la ocupación, el oficio de gondolero, que ninguna universidad lo brinda, ¿no? Y así van apareciendo nuevos oficios que creo yo que deberían trabajar desde un punto de vista técnico, ¿no? Para poder de forma inmediata, ¿no? Insertar capital humano y peruano al mercado. Hay operarios en minas que no son peruanos, porque no hay la capacidad de poder trasladar o transmitir conocimiento generación por generación. Entonces el crecimiento, el desarrollo, siempre te genera vacíos ocupacionales. Y la educación técnica superior yo creo que es la primera en poder cubrir o parchar esos vacíos ocupacionales. Eso es lo primero. Lo segundo, desde mi perspectiva, el joven acaba muy temprano en el colegio, y una vez que ellos entran a la universidad, ¿no? Acaban la universidad y terminan trabajando o haciendo algo distinto de lo que han estudiado. Entonces la educación tecnológica superior, ¿qué es lo que te permite? Primero te permite acabar una carrera en 3 años, ¿no? De ahí más barata, de ahí poder trabajar y poder solventar, pero ya con la experiencia laboral y bien definido qué es lo que uno quiere estudiar, una carrera profesional. Entonces, hoy en día la proporción es que de cada 3 alumnos, 2 están en universidades y 1 está en institutos. La idea es revertir esa proporción, ese rato, y convertirlo 1 en universidad y 2 en institutos. Que hay mucha presión social, ¿no? Parece que el que va a la universidad siempre está considerado como alguien socialmente superior a alguien que no va a una universidad. Y eso no necesariamente es así. Es como el famoso dilema que se vivía, que hoy en día ha cambiado en algo, ¿no? Que aquel que sabe matemáticas o maneja números es más inteligente, ¿no? Que aquel que no hace, ¿no? Entonces, el tema de las inteligencias múltiples, creo yo que ha demostrado que todo eso no es así. Pero usted mencionó el concepto de distribución y bueno, cuando hablamos de educación no solo podemos centrarnos en Lima, también podemos ver el ejemplo que ha tenido Moquegua, ¿no? En indicadores que reflejan la educación. ¿Cómo ven en la Comisión de Congreso de Educación respecto a las demás regiones de nuestro país, ¿no? Bueno, para no hablar de regiones, sino de educación urbana y rural. La educación rural lamentablemente aún guarda mucha diferencia. Para que tengas una idea y poder colocarle un ejemplo, un chico en una ciudad de 2º grado es equivalente a un chico entre 4º y 5º grado de educación rural. O sea, todavía hay esa diferencia, ¿no? En educación rural y educación urbana. Y lamentablemente en lugares como en la selva, donde tenemos escuelas alejadas, 1 o 2 días de transporte, sí, claro que sí, en transporte por río, ¿no? Son las más perjudicadas. Pero todo eso se tiene que corregir, todas esas brechas se tienen que disminuir. Yo vengo de una provincia, yo soy uno primario de educación rural. Yo estudié en Tingo María, no cuando Tingo María ni siquiera podía ser considerado como una ciudad, ¿no? Y cuando yo vine a estudiar acá a Lima, indudablemente que hubo un proceso, ¿no? De asimilación y de nivelación, porque había muchas diferencias. Entonces yo he vivido en carne propia esos diferimientos de aprendizaje que finalmente para el niño es perjudicial. Pero también a su vez yo te puedo decir, ¿no? Que yo soy docente universitario y yo enseño el curso de economía, y en el curso de economía, que es un curso, bueno, uno de los cursos que enseño, que es un curso transversal, que es economía general, ¿no? Siempre los chicos que ocupan los primeros puestos en mi salón, chicos de provincias, los chicos de beca 18. Qué bueno. Y algunos de ellos, inclusive, que piensan estudiar Derecho, lo cual en cierta forma le da algo de desventaja porque no llevan algunos cursos bases de formación numérica. Entonces, cuando hay voluntad, cuando hay ganas, cuando tienes ese expertise, inclusive autodidacta, querer aprender lo que no te enseñaron, ¿no? El chico siempre va
para adelante. Por eso digo, es importante mediante la beca poder premiar a todos aquellos que tienen esas características. Exacto, ¿no? Bueno, vamos a temas más de coyuntura nacional. Lavajato, hemos visto que ha estado conversando bastante, titubeando bastante sobre el tema. Usted habla que la comisión también debería estar investigándolo a Ollanta-Humala. No, a ver, lo que pasa es que dentro del Congreso se han armado dos comisiones. Una comisión de Lavallato, que es decir, investigar todos los actos de soborno y corrupción de las empresas constructoras brasileras, ¿no?, en el Perú. Y la otra comisión en la cual yo lo integro es poder desarrollar, investigar las megasobras, ¿no?, del último gobierno del señor Humala, ¿no?, que básicamente es el gasoducto, la negociación del precio del gas, la línea 2 del metro, y el tema de Talara, no, la refinería de Talara. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando analizamos y vemos la función y las responsabilidades de estas dos comisiones, encontramos coincidencias. Por supuesto. Entonces yo digo, oye, ¿para qué hacer dos comisiones donde puede haber duplicidad de trabajo? Porque hay duplicidad de temas, indudablemente si hay duplicidad de trabajo, hay duplicidad de recursos, ¿no? ¿Por qué no fusionamos estas dos comisiones, las convertimos en una gran comisión o una megacomisión que va a viabilizar y acelerar todos los procesos de investigación? Exacto, sí, porque en realidad vemos bastante similitud, porque Ollanta-Humala ha estado trabajando bastante con varias empresas brasileñas, y no solamente Odebrecht, sino también está OAS por ahí. Sí, Camargo Correa. Sí, son varias, son bastantes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué cree usted que el Congreso no se pone? Bueno, lo que pasa es que fueron coyunturas que se fueron presentando en distintos momentos, ¿no? Pero bueno, la coyuntura, la temporalidad ya pasó, y una vez sucedido eso, creo yo que ahora lo que toca es sentarse, analizar y ver la posibilidad de juntarlas. Ahora, si no se juntan, bueno, pues seguiremos igual, eso no, creo yo que no tiene por qué perturbar a nadie, pero es una sugerencia que yo di que en la siguiente comisión, en el siguiente grupo de trabajo. Y respecto a ese caso, bueno, supongo que cada comisión, que en su caso de usted, del Partido Nacionalista, que está investigando esas obras, bueno, la otra comisión también, ¿cuál es más que todo los informes que han intentado? Porque supongo que han hecho una comparación para que usted pueda... No, todavía no, precisamente eso es lo que he comentado, aún no ha habido esa cercanía, no ha habido esa cercanía entre las dos comisiones, aún no se ha emitido ningún informe, ¿no? Porque estamos en proceso o en la etapa de levantamiento de información, que es lo que queremos, ¿no? Poder levantar información de los agentes directos, partícipes directos, no los involucrados, para tener una fuente directa, así que estamos en toda esa etapa. Claro, se ahorrarían bastantes recursos, por supuesto. Sí, yo creo que sí, la lógica indica que así sería. Sobre la comisión Lavallato, al comienzo se había dicho que cada persona tenía por ahí su chaleco antibalas, ¿no? O sea, y bueno, el único congresista que estaba promoviendo es lo que hemos estado recopilando la información. ¿Usted cree que en esa nueva comisión, con nuevos parlamentarios, va a haber un cambio? Yo espero que así sea, ¿no? Claro, usted habla de la comisión anterior, ¿no? Exacto, de la comisión anterior del presidente de la comisión, pasado. El congresista Pari, sacó una minoría. El presidente finalmente, dentro de todo, saca un informe de minoría. Bueno, ahí está, pues, congresistas como Mulder, que hoy en día repite, que ha dicho, pues, yo pongo las manos por Alan García, ¿no? Yo pongo las manos al fuego por Alan García, pero después ha dicho, yo pongo las manos al fuego siempre y cuando no vea actos de corrupción. Bueno, y él mismo ya podría decir sobre esa comisión. Sí, bueno, entonces vamos a ver, hay que darle el beneficio de la duda, creo yo que hay que pensar que todo va a ir bien, pero yo los invito a ustedes, ¿no? Ya que ustedes tienen una tribuna, que yo entiendo que el contenido o el concepto principal es tratar temas económicos, y ya que ustedes son alumnos y el futuro es inmediato y es de ustedes, por todo ese tema, ¿no? Y ante cualquier eventualidad que ustedes vean que no va por buen camino, poder manifestarlo dentro, ¿no?, del espacio que ustedes tienen en HCM. Bueno, en algunas columnas de opinión pasadas, las siguientes semanas, se estaba mencionando de que se podría contratar a Pari como asesor en respecto al tema de Lavajato, ¿no? Podría colaborar en perspectiva. Bueno, él ha hecho un informe, son 600 páginas, la estoy leyendo para tener una idea mucho más clara. No había escuchado ese tema, pero pensándolo bien y analizando bien, ya que en el Congreso hay muchos excongresistas, no tendría la mayoría, de asesores hay muchos excongresistas. Se intercambian también. Sí, entonces podría ser. Otro tema también de coyuntura es sobre el Plan Cóndor. ¿Qué opina de la cadena perpetua a nuestro expresidente? Sí, pues, es un tema, caramba, es una cadena perpetua. Sí, que han pasado casi 40 años, ¿no? Casi 40 años, 35 años han pasado de todos esos temas. No, primero que, bueno, lo que quieren demostrar con todo esto que llega.
finalmente llega, ¿no? Segundo, bueno, es una cadena perpetua para una persona en la cual entre Italia y Perú no hay esa convalidación o esas coincidencias entre penas, lo cual no podía ser extraditado, ¿no? Pero, bueno, es un tema que sucedió en los 70, que no únicamente el Perú está involucrado, sino algunos países de Sudamérica, ¿no? Porque finalmente yo creo que la persecución o el credo político no debería ser motivo, ¿no? de tomar partida por parte de un gobierno y menos pues trabajar de la forma violenta como lo hicieron. Claro, pero el señor Morales Bermúdez, que conjuntamente con el señor Velasco forman parte del gobierno profesional de Fuerzas Armadas, son los que, bueno, sacaron del poder a Belaúnde Terry. ¿Cuál cree usted que sería la posición de Acción Popular? Morales Bermúdez no sacó No, conjuntamente, formó parte, claro. Bueno, Morales Bermúdez cuando Velasco del golpe, pues él creo que ni general era, ¿no? Sí. Pero, bueno, sí, efectivamente fue Velasco, ¿no? Lamentablemente esos 12 años de gobierno de la dictadura militar fueron un retroceso para el país. Claro. Dejó de lado toda la gran reforma agraria que estaba emprendiendo el gobierno de Belaúnde, se retrocedieron en muchos elementos como el tema educativo, se atomizó la propiedad, es decir, tendríamos que hablar otro programa para ver cuál fue el balance, sí, ¿no? de esos 12 años de gobierno que generaron mucho retroceso. Pero bueno, él ya es una persona de 95 años, prácticamente pues está en el ocaso de la vida, ¿no? Pena simbólica nomás le han dado. Sí, una pena simbólica. Sí, exacto, pero bueno, hemos visto que bastantes jóvenes partidarios de otros partidos han estado a favor de esta condena, ¿no? Mencionando que algunos expartidarios de su partido político han sido también opresos. Incluso hace unos años, Canseco también lo comentó, ¿no? Que Morales Bermúdez fue el que me votaron de acá de Perú. Sí, bueno, o sea, extradiciones han habido muchas, ¿no? Nosotros hemos sufrido, ¿no? Desde nuestro jefe fundador, Fernando Belaúnde, sí, quien primero estuvo en Argentina y luego en Estados Unidos, ¿no? Luego, como el doctor Javier Alba, ¿no? Que se rehusó, que lo sacaban, lo botaban y regresaba por tierra, así como 2, 3 veces, ¿no? Lo cual indica mucho las ganas y la voluntad que tenía, ¿no? De poder recuperar ese orden democrático interno. Claro, bueno, y en sí del Plan Cóndor, ¿qué piensa usted? Ha sido algo prácticamente, no es por compararlo, pero algunas personas lo han hecho también. Un mini holocausto, ¿no? Es un pensamiento de Adolfo Hitler, porque es prácticamente militar, etc. A ver, en esa época, en los cuales varios países eran comandados por militares. Claro, ¿no? Existían dictaduras, ¿no? Estaba Perú, estaba Chile. Argentina. No, estaba Argentina con Videla, estaba Paraguay, ¿no? Pinochet fue el que hizo el Plan Cóndor. Bueno, Morales Bermúdez, a diferencia de Velasco, ¿no? Velasco le da un matiz distinto, claro, ¿no? Un matiz distinto a la famosa revolución que hizo, un corte un poco más comunista, más socialista. Morales Bermúdez lo que trata de hacer es revertir, pero siempre con rezagos, ¿no? Porque finalmente era una continuidad. Pero en Chile es distinto, ¿no? Cuando le dan a golpe a Allende en el 72, Pinochet entra con una política clara, ¿no? De apoyo y sumisión a Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y así, neoliberal, sí, neoliberal, ¿no? Entonces, se generaba un clima adverso hacia una corriente distinta de pensamiento, que era la corriente socialista comunista, ¿no? Entonces ahí vinieron todos estos matanzas y aniquilaciones en la oscuridad, ¿no? Porque nunca se sabía. Simplemente se trabajaban de forma extrajudicial. Sí, extrajudiciales, ¿no? Con el servicio de inteligencia, y los muertos iban desapareciendo, o las personas desaparecían y muchas veces se les encontraban muertos, o muchas veces simplemente no se les encontraba. Las madres de Mayo en Argentina, a veces son madres lloran a hijos que nunca encontraron. Sí, pues. Miles y miles, y bueno, en realidad cientos de desaparecidos, ¿no? Pero es realmente algo, algo preocupante, ¿no? Pero esperemos que, bueno, el Perú nunca haya participado del Plan Cóndor. Bueno, ya se ha demostrado que sí, ¿no? Porque se ha sentenciado. Es una vuelta de página, pero siempre es bueno recordar la historia y que sobre todo jóvenes como ustedes... Es necesario saberlo, ¿no? Efectivamente. El primer gobierno de Acción Popular, como usted lo mencionó, las políticas eran un poco orientadas hacia la industrialización, a la construcción e infraestructura. ¿Cuál es la visión que tienen ahora como Partido Acción Popular respecto a...? Bueno, nosotros en la última campaña dejamos el tema bastante claro. Lo que queríamos era un Estado que se acerque al ciudadano. Nosotros y Alfredo Barnechea lo decía, ¿no? Hemos crecido 16 años, el Perú ha crecido 16 años con una ausencia del Estado. Imagínense ustedes qué cuánto o qué más podría crecer el Perú con la presencia del Estado. Entonces, por eso es a ti. Le toca al ciudadano ser beneficiario del Estado y generar conjuntamente un desarrollo, ¿no? Todos los cambios que se dieron dentro de la política tributaria de este gobierno fueron propuestas de Acción Popular. Fueron propuestas, ¿no? El tema de la deducción del IGB para personas naturales, todo eso fue propuesta de Acción Popular. El modelo se asemeja al de Economía, donde la
participación de los estados es alto, la presión tributaria también es alta, por supuesto. Sí, claro, o sea, es un estado, es un estado como fue el primer gobierno de Belaúnde. Oiga, antes, no sé si ustedes saben, y se lo dejo como tarea, ¿quién administraba los fondos del Estado cuando Belaúnde llega al gobierno en el 63? Que el banco, el mejor postor. O sea, un banco, Belaúnde, ¿qué crea? El Banco de la Nación. Sobre la caja, claro, ¿no? Exacto, sobre una caja que existía, que tenía una participación muy pequeña, ¿no? Casi minúscula, crea el Banco de la Nación. Entonces le da al Estado la verdadera dimensión y participación. Crea bancas de fomento, el Banco de Materiales, ¿no? Crea el Banco de Materiales, el Banco Industrial, el Banco Minero, que en su momento apoyaron mucho. El Banco de Materiales construyeron, muchos tienen viviendas gracias al Banco de Materiales. El Banco Agrario, ¿no? Se manejaba de una forma responsable. Lamentablemente todos esos bancos desaparecieron en el gobierno aprista. Entonces satanizaron a las instituciones, cuando las instituciones no son las que hacen personas. La gestión que realizan. Son las personas, son la gestión. Y así te podría decir, se empezó todo el gran cambio vial que había en el Perú, ¿no? 23 provincias no estaban integradas a las capitales de su departamento. O sea, imagínate que hoy en día Huarochirí, ¿no? Que es una provincia de Lima, no está integrada a la Lima metropolitana, ¿no? Es integrada. Entonces, así sucedía a nivel nacional. Entonces, toda esa gran reforma vial la hizo Fernando Belaúnde. Y si hablamos de vivienda, Belaúnde se dio cuenta que no únicamente el techo era un derecho, sino creó las verdaderas viviendas sociales. No sé si alguien tiene la oportunidad, de los que están acá o de aquellos que nos escuchan, de vivir en Santa Rosa, precursores, y ver que efectivamente no únicamente la vivienda se restringe o se limita a tener un espacio donde dormir. Complejo Santa Felipe, como San Felipe creo que... San Felipe, San Borja, todos ellos tienen servicios de salud inmediatos, tienen servicios de educación inmediatos, tienen servicios comerciales inmediatos. Va generando economías que permiten desarrollar a la ciudad y permiten y ayudan a todo este caos del tráfico que hay hoy en día. Muy bien. Para terminar, una pregunta aquí entre el público que hemos recibido. La hemos recibido de todos los oyentes. ¿Piensa volver a postular a la alcaldía de Lima? A mí me gustaría, lamentablemente en estos 5 años, si bien el alcalde podía tomar licencia y postular al Congreso, el congresista no puede ni renunciar, ni pedir licencia, ni postular a la alcaldía. Pero sí, fue una experiencia muy bonita. Yo, por el perfil que hasta esa época lo tenía, porque yo siempre me dediqué a la actividad privada, ¿no? A la actividad privada y a la docencia, ¿no? Pero créeme que en estos meses que he estado en el Congreso, para mí ha sido una grata sorpresa el desarrollo laboral del Congreso. Aquel congresista que quiere trabajar, trabaja. Al igual que aquel que no desea hacerlo, también hay espacio. Pero indudablemente aquellos que vemos a la política como un acto responsable, estamos ubicados dentro del primer grupo. Muy bien, acompañarnos el día de hoy, de verdad ha sido una conversación muy entretenida, muy fructífera, no solo para todos, no solamente los que estamos acá en cabina, que son varios acá jóvenes, sino para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy en Desafío Económico. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, y no sé si me permiten segundos, porque creo que estamos ya en el final. Segundo, felicitarlos. Es un ejemplo que deberían darlo a conocer alrededor o en toda la universidad, porque si bien hoy en día es la Facultad de Economía, podían hacerlos otras facultades, ¿no? Y relacionar los temas no propiamente académicos, no con temas de coyuntura, como en este caso lo hemos hecho. Así que doble de éxito y vida larga, como se decía. Muchas gracias. Y con nosotros hasta el próximo miércoles. En HCMER hemos presentado Punto de Encuentro.